Imagina un futuro tan lejano que la Vía Láctea ya no sea un hogar, sino un punto de partida. Un pequeño zumbido viaja desde una nave solitaria. Es un zumbido débil, casi triste, perdido en la oscuridad. La sonda avanza hacia Andrómeda y, de pronto, algo ocurre sin explosión ni destello. Solo silencio. La señal empieza a torcerse. El casco se hunde hacia adentro, como si manos invisibles lo apretaran desde todos los lados. El metal deja de parecer metal. Luego, una parte entera del aparato desaparece. Así, sin ruido. Después, nada. Ese final imposible obliga a pensar en una cosa. Algo diminuto, más denso que cualquier roca, y capaz de tragarse luz y materia sin dejar huella. Una sombra microscópica. Ahora viene lo inquietante. Esa escena es hipotética, pero la idea detrás de ella ya está sobre la mesa de los astrónomos. La pregunta es sencilla y brutal: ¿pueden existir agujeros negros que no nacieron de una estrella? ¿Pueden haber surgido antes del primer brillo del cielo, quizá durante el primer latido del universo? A esos objetos se les llama agujeros negros primordiales. Y si existen, podrían explicar cosas que hoy siguen mordiendo a la cosmología. Como ciertas galaxias jóvenes ya esconden monstruos enormes. Como algunos sistemas parecen químicamente recién nacidos y aún así sostienen un pozo gravitatorio brutal. Y como la materia puede volverse invisible sin apagar la gravedad. Mire esto con calma. La mayoría de los agujeros negros que conocemos nacen al final de la vida de una estrella grande. La estrella quema su combustible, su núcleo colapsa y el resto puede hundirse en un objeto tan compacto que ni la luz escapa. Es el camino clásico. Lento, violento y muy dependiente del tiempo. Primero hay estrella. Después hay muerte. Luego, si todo encaja, hay agujero negro. Pero ese camino no siempre parece suficiente para explicar lo que vemos tan pronto después del nacimiento del universo. Ahí entra el telescopio James Webb. Y con él, una sorpresa incómoda. En lo profundo del pasado cósmico aparecieron pequeños puntos rojos, compactos y extraños. No brillan como una galaxia corriente. Tampoco se comportan como un cúmulo de estrellas normal. Algunos presentan una forma espectral en V, junto con señales de absorción en las líneas de Balmer, que son marcas del hidrógeno. Dicho en lenguaje simple, todo apunta a que están rodeados por gas denso y muy poco evolucionado. El problema es que ese gas parece demasiado joven. Demasiado limpio. Como si el universo apenas hubiera empezado a ensuciarlo con los restos de las primeras estrellas. Póngase por un momento frente a esa imagen. Un objeto minúsculo, casi una mota de polvo en el fondo del cosmos, pero con una máquina de gravedad ya encendida en su interior. Eso es lo que vuelve inquietante a Abell 2074 QSO1. Se trata de una pequeña fuente roja, fuertemente amplificada por una lente gravitatoria, y además aparece triplicada en la imagen. Lo que vemos pertenece a una época remotísima, cuando el universo tenía apenas unos 700 millones de años. En la foto parece una simple mota. En realidad, su tamaño físico ronda unas decenas de parsecs. Pequeñísimo, para lo que está haciendo. Y lo que está haciendo no debería ser posible tan pronto. Su espectro apunta a un agujero negro masivo que está tragando materia. Pero el entorno químico es absurdamente pobre en elementos pesados. La señal del oxígeno resulta débil frente al hidrógeno, y eso sugiere una metalicidad bajísima, miles de veces menor que la del Sol. En las zonas vecinas ocurre algo parecido. El gas sigue siendo primitivo. Sigue casi virgen. Sin embargo, allí ya hay un pozo gravitatorio enorme. Eso es el choque. Porque normalmente, cuando nacen estrellas, también nace la contaminación química del espacio. Las estrellas fabrican elementos pesados. Los expulsan. Enriquecen el gas. Y ese proceso debería dejar rastros claros alrededor de cualquier agujero negro en crecimiento. Pero aquí el barrio parece demasiado joven para el inquilino que ya lo ocupa. Demasiado limpio para contener un monstruo hambriento. Y entonces surge la sospecha que cambia todo. Quizá no estamos viendo un agujero negro nacido de una estrella.
quizá estamos mirando algo más antiguo. Algo que no necesitó una supernova para existir. Algo que pudo formarse cuando el universo era una sopa densa, caliente y apenas organizada. Un nacimiento sin estrella. Un origen antes de la primera luz. Visualice ahora el contraste. A un lado, un gas casi puro, sin cicatrices químicas. Al centro, una masa oscura que absorbe materia. Y alrededor, un silencio que parece demasiado grande para ser casualidad. Ese es el corazón del misterio. Durante años, la idea de los agujeros negros primordiales pareció una pieza elegante, pero lejana. No eran simples agujeros negros pequeños. Eran otra cosa. Objetos nacidos de regiones extraordinariamente densas en el universo temprano. Zonas donde la materia pudo colapsar antes de que existieran estrellas, galaxias o química compleja. La idea no es nueva. Lo nuevo es que hoy algunos indicios parecen empujarla de vuelta al centro de la mesa. Y eso no ocurre solo por una observación aislada. Ocurre porque el cuadro completo se ha vuelto incómodo. Por un lado, hay objetos muy tempranos que ya muestran masas enormes. Por otro, hay restricciones teóricas conocidas desde hace tiempo. Un agujero negro, si está activo, puede perder energía de formas que limitan su crecimiento. No crece de cualquier manera. Debe alimentarse. Debe ganar la carrera contra su propio entorno. A veces lo consigue. A veces el gas que lo rodea se calienta, se dispersa o se aleja antes de alimentar del todo al monstruo. Es una pelea silenciosa, pero feroz. Por eso, cada nuevo punto rojo descubierto por James Webb no parece una simple curiosidad. Parece una grieta. Una grieta en la versión cómoda de la historia cósmica. Y cuando una grieta aparece tan pronto, la mente no puede evitar asomarse. Piense en lo que significa esto en términos simples. Si un agujero negro tan grande ya estaba allí tan cerca del inicio, entonces alguien o algo tuvo que sembrarlo antes. O lo bastante pronto. Y eso nos lleva otra vez a la misma puerta cerrada. ¿Qué clase de semilla pudo crecer tan deprisa en un universo tan joven? Algunos modelos hablan de semillas pesadas, nacidas del colapso directo de nubes enormes. Otros proponen crecimiento acelerado, alimentado por gas en condiciones casi imposibles. Pero mantener al mismo tiempo un ambiente químicamente joven y un agujero negro masivo sigue siendo una tarea difícil. Muy difícil. Casi una trampa. Y allí aparece la alternativa más extraña de todas. Si ciertos agujeros negros ya estaban ahí desde el principio, entonces quizá no fueron sembrados por estrellas. Quizá fueron semillas del propio amanecer cósmico. Un asunto así no solo cambia una línea en un libro de astronomía. Cambia el orden entero de la escena. Ahora imagine el universo como una sala oscura, todavía sin lámparas. Antes de que existiera una sola estrella, ya podía haber en algunos rincones una presión monstruosa, una concentración brutal de materia. Un punto de colapso. Un comienzo sin fuego. Esa es la clase de idea que convierte un dato lejano en una amenaza intelectual. Y lo más inquietante es que la discusión no gira alrededor de fantasía. Gira alrededor de una observación concreta, de un objeto concreto y de una ausencia concreta. La ausencia de metales. La ausencia de una historia estelar suficiente. La ausencia de una explicación cómoda. Esa ausencia es la pista más fuerte de todas. Porque si Abel 2074 QSO1 realmente alberga un agujero negro masivo en un entorno tan primitivo, entonces el universo temprano fue más violento, más rápido y más raro de lo que imaginábamos. Y eso solo es el comienzo. La idea nació mucho antes de que los grandes telescopios la pusieran sobre la mesa. Primero apareció en los trabajos de Jakub Seldovich e Igor Novikov. Después, Stephen Hawking y Bernard Carr la empujaron de nuevo al centro del debate. Y sigue viva por una razón muy simple: abre una puerta que el colapso de una estrella no puede abrir. Mire bien esa diferencia. Una estrella moribunda tiene límites. Su núcleo cae, se comprime, lucha contra presiones brutales, y solo cuando cruza cierto umbral puede formar un agujero negro. Si no alcanza ese punto, el final es otro.
Aparece una estrella de neutrones. Si lo supera, el agujero negro hereda, en gran parte, la masa de la estrella que lo creó. Todo queda atado al tamaño del cadáver estelar. No hay libertad total. No hay, por así decirlo, un taller cósmico para fabricar agujeros negros a la carta. Los agujeros negros primordiales rompen esa regla. Nacen, en teoría, del universo temprano, no de una estrella agotada. Y por eso su abanico de masas puede ser mucho más extraño. Algunos podrían haber sido tan pesados que actuaran como semillas gravitatorias, ayudando a ordenar la materia cuando el cosmos aún era joven y torpe. Otros, en cambio, podrían ser tan pequeños que resultarían casi absurdos para nuestra intuición. Imagine una masa normal, pero encerrada en un espacio ridículamente minúsculo. Eso es lo inquietante. Piense en una esfera negra, invisible, con una gravedad feroz y un tamaño tan pequeño que, en comparación, un núcleo atómico parecería enorme. Para una masa similar a la de una persona, el radio de Schwarzschild sería ridículamente diminuto. No estamos hablando de una piedra. Estamos hablando de algo mucho más extremo, una concentración de masa que no deja casi espacio a nada más. Y, sin embargo, seguiría siendo un agujero negro. Esa es la parte que descoloca. La imagen mental ayuda. Cierre un momento la vista y vea una mota oscura suspendida en el vacío, sin brillo, sin superficie, sin borde. No sería visible por sí misma. Solo delataría su presencia si algo se acercara demasiado. Porque un objeto así no refleja la luz. No la devuelve. No la anuncia. Si no está devorando materia, es una sombra perfecta. Fría. Silenciosa. Paciente. Y aquí aparece la primera gran pista. Aunque sean difíciles de ver, no son imposibles de buscar. Un objeto tan compacto puede revelar su presencia por cómo curva la luz alrededor de él. También puede delatarse al tirar de una estrella vecina o al fusionarse con otro objeto y sacudir el espacio con ondas gravitatorias. Es decir, no hace falta verlo directamente para notar su paso. Basta con observar la huella que deja. Pero esa huella viene con fronteras muy duras. Las búsquedas ya han ido estrechando los rangos de masa permitidos. No todos los escenarios sobreviven igual de bien. Y eso obliga a una pregunta incómoda: si existen, ¿cuántos podrían seguir ahí fuera sin haber sido atrapados todavía? La respuesta depende de un elemento que, durante décadas, ha sido más una promesa que una observación: la radiación de Hawking. En la descripción semiclásica, los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una especie de fuga cuántica. Pierden masa. Muy despacio si son grandes. Muchísimo más rápido si son pequeños. Ese detalle cambia todo. Porque si los agujeros negros primordiales nacieron en los primeros instantes del universo, muchos habrían desaparecido hace muchísimo. Se habrían evaporado sin dejar rastro. Y solo los más masivos podrían haber sobrevivido hasta hoy. Algunos análisis recientes señalan que un agujero negro por debajo de cierto umbral, con una masa comparable a la de una gran montaña, no habría resistido el tiempo cósmico. Se habría consumido antes de que el universo llegara a su edad actual. Pero ahí está el problema. Nadie ha detectado directamente esa radiación en un agujero negro astrofísico. Para los de masa estelar, sería tan débil que nuestros telescopios no pueden captarla de forma útil. Así que toda la discusión gira alrededor de una predicción muy elegante, sí, pero todavía no confirmada en laboratorio ni en el cielo. Y eso vuelve crucial una sola cuestión: ¿qué pasa en la fase final de evaporación? Mire el tablero completo. De un lado, la teoría dice que los más pequeños no deberían durar. Del otro, el cielo todavía no nos ofrece una prueba directa de esa evaporación. Entre ambos extremos se abre una grieta. Y en esa grieta entran las propuestas más atrevidas. Una de ellas fue reexaminada en un estudio de 2026. Allí reaparece la llamada carga de memoria. Suena abstracto, pero la idea es sencilla de imaginar. Ciertos efectos de gravedad cuántica podrían frenar la salida de radiación. Como si el agujero negro recordara algo de lo que ha tragado y retuviera esa energía durante más tiempo.
Si ese freno fuera fuerte y repentino, incluso agujeros negros primordiales diminutos podrían seguir existiendo hoy. Ese sería el escenario más tentador. También el más estrecho. Porque abriría una pequeña ventana para la materia oscura. Y eso lo cambia todo. Ahora bien, si ese freno fuera suave y progresivo, el resultado sería distinto. El objeto seguiría emitiendo durante mucho más tiempo. Y esa emisión tendría consecuencias visibles en el universo temprano. Alteraría la formación de elementos. Dejaría marcas en el fondo cósmico de microondas. Y, sin embargo, esas marcas no aparecen donde deberían aparecer. La ausencia también habla. A veces, grita. Por eso la idea no está muerta, pero tampoco está libre. Está encajada entre límites cosmológicos muy duros. Cada supuesto de gravedad cuántica empuja la respuesta hacia un lado distinto. Y el margen se vuelve cada vez más estrecho. Si lo piensa despacio, eso es lo fascinante. El universo no solo nos permite buscar lo invisible. También nos obliga a hacerlo con reglas crueles. Un objeto puede ser demasiado pequeño para verse y demasiado débil para escucharse. Pero si curva una luz, si altera un movimiento, si deja una cicatriz gravitatoria, termina delatándose. Y entonces el caso Abel 2074 deja de ser una simple entrada en una lista. Se convierte en una prueba de resistencia para toda la idea. No importa solo que allí aparezca un agujero negro temprano. Importa la combinación completa, un entorno de escala galáctica, con un aspecto químico casi intacto, y dentro de él un agujero negro masivo que ya estaba trabajando. Eso es lo que inquieta de verdad. Imagine esa escena. Un sistema todavía joven, todavía casi limpio, y en su interior una bestia oscura que ya está tragando materia. No es un detalle menor. Es una grieta en la imagen ordenada que creíamos tener. Y cuando una grieta aparece en el lugar equivocado, todo el edificio empieza a temblar. Porque lo que está en juego no es solo la existencia de un objeto raro. Es la posibilidad de que el universo temprano fabricara estructuras por caminos que no hemos visto nunca. Y, en medio de ese silencio cósmico, esa sola huella ya basta para obligarnos a mirar otra vez. Una salida posible es tratar este caso como un extremo. Un caso que obliga a afinar los modelos con los que entendemos cómo nace un agujero negro. Pero hay una pregunta todavía más inquietante. ¿Y si la semilla ya era enorme antes de que las estrellas de ese entorno pudieran enriquecer el gas con química pesada? Y no somos los primeros en plantearlo. Los autores del trabajo sobre los agujeros negros primordiales como semillas de núcleos galácticos enormes toman en serio esa ruta. No hablan de una intuición vaga. Proponen una prueba concreta. Imaginen, por un momento, un objeto con una masa descomunal desde el principio. Uno de unos 50 millones de soles. Después, dejen que crezca rodeado por el gas que cae hacia él. Lo que ocurre es extraño. El gas entra, gira, se comprime y cae. Al hacerlo, libera energía. Y esa energía calienta todo lo que tiene alrededor. Parecería que ese calor debería encender nuevas estrellas. Pero sucede lo contrario. La semilla frena la formación estelar. La aplaza. La rompe en destellos breves, irregulares, como fogonazos en una habitación cerrada. Mira esta imagen con calma. No es una galaxia tranquila. Es una olla a presión. Ese comportamiento crea un ciclo cerrado. El gas llega desde fuera y alimenta al agujero negro. Parte de ese mismo material vuelve a salir disparado en chorros violentos. Esos chorros barren los elementos pesados del centro galáctico. Mientras tanto, desde el espacio intergaláctico sigue entrando gas nuevo, más limpio, más primitivo. El resultado es casi perverso. La región puede seguir químicamente pobre, aun cuando en su corazón viva un monstruo. Esa parte es clave. Porque el modelo reproduce justo lo que vemos. Ritmos de alimentación muy bajos. Una metalicidad bajísima. Y una relación rara entre la masa del agujero negro y la de las estrellas cercanas. Todo encaja con la imagen que Webb está sacando de objetos como QSO-1. No demuestra que el agujero negro naciera así.
pero sí muestra que ese escenario puede imitar los datos con bastante fidelidad. Y aquí conviene detenerse un instante. Porque esa diferencia lo cambia todo. Una cosa es decir, esto encaja. Otra muy distinta es decir, esto ocurrió de verdad. El modelo no cierra el caso. Lo deja abierto. Pero ya no como un capricho teórico. Lo deja como una posibilidad física seria. Hay otro camino, mucho más directo. Se llama colapso directo. En vez de formar primero una estrella, el gas colapsa sin pasar por esa etapa y crea un agujero negro masivo de una sola vez. Suena limpio. Suena casi elegante. Pero exige condiciones muy duras. El gas debe ser pobre en metales. Y además necesita una radiación intensa que impida que se rompa en fragmentos pequeños. Sin ese freno, el material se dispersa y la gran masa nunca llega a reunirse. En este caso, sin embargo, ese escenario parece flaquear. Cerca del objeto no aparece una fuente clara de esa radiación necesaria. No vemos, al menos por ahora, el foco que mantendría el gas bajo control. Piense en una fragua sin fuego. La forma está ahí. La temperatura no. Y es precisamente ahí donde la historia se vuelve más interesante. Porque mientras la teoría intenta decidir cómo nació ese monstruo, la observación está a punto de cambiar de escala. Ya no se trata solo de ver manchas lejanas. Se trata de verlas moverse. De seguir el pulso de una sombra. Las imágenes más famosas de agujeros negros son recientes. Muy recientes. En 2019, la colaboración Event Horizon Telescope obtuvo la primera imagen de una sombra, reconstruyendo un anillo alrededor de una fuente de radio compacta en la galaxia Messier 87. Lo interpretaron como la silueta de un agujero negro. Fue como mirar el borde de un pozo que hasta entonces solo existía en teoría. Años después, el mismo grupo presentó imágenes del entorno de Sagitario A, el objeto del centro de la Vía Láctea. Así que, por ahora, la humanidad solo ha conseguido retratar 2 agujeros negros supermasivos. Solo 2. Y eso es poco. Muy poco. Pero suficiente para empezar a entender que se mueve en su periferia. En el año siguiente al que se están discutiendo estas campañas, el siguiente paso no será una fotografía quieta. Será una secuencia. En marzo y abril, esa red de telescopios observará durante semanas al agujero negro de Messier 87, uniendo medidas repetidas para construir una especie de película. No una imagen estática. Movimiento. Cambios. Ritmo. Imagine la escena, el mismo abismo observado una y otra vez, mientras su borde se transforma apenas lo justo para delatar su naturaleza. La utilidad científica es muy concreta. Esas observaciones permitirán apretar límites sobre el giro del agujero negro y sobre la forma en que lanza sus chorros. Son 2 claves enormes. Porque el giro afecta a cómo cae la materia. Y los chorros revelan cómo un agujero negro puede moldear todo lo que vive a su alrededor. Esa información no solo ayuda a medir un objeto. Ayuda a entender cómo nacen y cómo gobiernan las galaxias. Al mismo tiempo, Webb está agrandando el tablero. QSO1 ya no se presenta como una rareza aislada, sino como un prototipo de esas pequeñas manchas rojas. Y el análisis sugiere algo incómodo. La metalicidad extremadamente baja alrededor de agujeros negros en crecimiento quizá no sea tan extraña en aquella época temprana. Si eso es cierto, el problema deja de ser un caso único. Se convierte en un patrón. Y un patrón cambia la pregunta. Ya no sería, ¿qué pasa con ese objeto? Sería, ¿qué está pasando en toda una población? Eso es mucho más serio. Porque un fenómeno repetido no se puede despachar como accidente. Si los agujeros negros primordiales existieran de verdad, su papel podría ir mucho más allá de servir como simples semillas para los primeros colosos cósmicos. También serían candidatos naturales para la materia oscura, solo por una razón brutalmente simple: tendrían mucha masa y no emitirían luz. Algo que no brilla, pero pesa. Algo que atraviesa el universo sin anunciarse. Pero esa idea choca con un muro.
Las observaciones ya ponen límites muy duros al número de objetos así que podrían existir. En una gran revisión se concluyó que, en la mayoría de rangos de masa, esos límites son tan fuertes que descartan a estos objetos como componente principal de la materia oscura. Solo quedan unos pocos intervalos estrechos. Ventanas pequeñas. Y aún esas ventanas siguen bajo sospecha. No es un camino limpio. Todo depende de cómo se repartan sus masas y de los detalles de los datos astrofísicos con los que se los compara. Un pequeño cambio en la población cambia el veredicto. Un pequeño cambio en la interpretación cambia el mapa. Y así, lo que parece una solución elegante vuelve a volverse escurridizo. Aquí conviene volver al centro de la historia. Porque todo empezó con un objeto invisible que solo dejaba un efecto. Su silencio. Su peso. Su forma de tragar gas sin pedir permiso. Esa es la esencia de estos candidatos, masa máxima, aviso mínimo. No anuncian su presencia con luz. La anuncian con ausencia. Hasta hoy, no existe un caso confirmado de agujeros negros primordiales. Ninguno. Los escenarios más extremos, esos en los que el cosmos estaría lleno de reliquias diminutas e imposibles de destruir, están fuertemente limitados por la cosmología y por el lente gravitatorio, salvo que alguna física nueva cambie por completo la historia de su evaporación. Ese margen existe. Pero es estrecho. Aún así, hay un dato que en los últimos años ha sido difícil de ignorar. Los agujeros negros del universo temprano poseen rasgos que no encajan con facilidad en explicaciones simples. Son demasiado grandes, demasiado pronto. Y aparecen en entornos demasiado pobres, demasiado inmaduros. Piense en eso. Una bestia enorme en un barrio que aún no ha terminado de construirse. Si la próxima oleada de descubrimientos revela más sistemas como QSO1, entonces la idea dejará de ser una especulación lejana. Se convertirá en algo concreto. Algo que se puede someter a prueba. Algo que se puede ajustar. Y, si hace falta, algo que también se puede derribar. Y si algunos de esos objetos son lo bastante pequeños como para haber sobrevivido hasta hoy, entonces no son solo reliquias del universo joven. Siguen ahí fuera. Siguen moviéndose en silencio. No hacen ruido. No dejan una llama. Solo empujan la materia a su paso, como una sombra pesada deslizándose entre las estrellas. En el fondo de una zona silenciosa de la galaxia, una estrella se movía de forma extraña. No giraba como debía. Tiraba hacia un lado, como si algo invisible le estuviera sujetando el tobillo. Y detrás de ese pequeño temblor estaba Gaia BH3. Un coloso negro. Uno de esos objetos que no se ven, pero se sienten en el orden del cielo. Las personas imaginan a los agujeros negros como devoradores sin límite. Como bestias cósmicas que vagan por el espacio tragándose todo. Pero esa imagen, por dramática que sea, no es exacta. Su poder es real, sí. Tan real que dobla la luz y curva el tejido del espacio y del tiempo. Sin embargo, ese dominio no se estira para siempre. Se debilita con la distancia. El universo es inmenso, y eso importa más de lo que parece. Piense en una hoguera en una noche oscura. Cerca, el calor quema. A unos pasos, apenas se siente. Con los agujeros negros pasa algo parecido, aunque mucho más extremo. Su campo es feroz en su vecindad inmediata. Más lejos, pierde fuerza. Por eso una presencia como Gaia BH3, aunque esté mucho más cerca que otros monstruos celestes, no significa una amenaza para nosotros. Está a unos 2000 años luz. Demasiado lejos para alterar de forma directa nuestro sistema solar. Pero para entender por qué eso tranquiliza a los astrónomos, hay que volver a una historia anterior. Una historia que empezó con una discusión feroz y terminó cambiando la manera de mirar el cielo. El nombre era Cygnus X1. Y durante años fue una especie de sombra con mala fama. Un punto de rayos X que brillaba con una intensidad absurda. Nada en ese lugar parecía normal. Imagine el final de los años 60. Laboratorios llenos de humo de café, pizarras cubiertas de cálculos y científicos que discutían sin ceder un centímetro.
En ese ambiente, Cygnus X1 dejó de ser una simple curiosidad. Dos figuras enormes de la física, Stephen Hawking y Kip Thorne, llegaron incluso a apostar sobre su verdadera naturaleza. Thorne defendía que allí había un agujero negro. Hawking no quería darle la razón con facilidad. Aquello no era un juego banal. Era una pelea elegante por el corazón mismo del misterio. La clave estaba en su comportamiento. Cygnus X1 formaba parte de un sistema doble. Por un lado había una estrella azul, enorme y caliente. Por el otro, un compañero invisible que robaba materia de esa estrella. Esa materia no caía en línea recta. Entraba en espiral, como agua arrastrada por un desagüe. Y al caer, se calentaba hasta temperaturas brutales. Entonces estallaba en rayos X. Véalo con la imaginación, una estrella gigantesca perdiendo lentamente su aliento, mientras algo oscuro e impaciente le arranca gas de la superficie. No hay ruido en el vacío, pero la escena tiene violencia. Mucha. Ese comportamiento llamó la atención de los astrónomos de una forma nueva. Ya no estaban ante una mancha extraña. Estaban ante una máquina de revelar lo invisible. Y pronto apareció una pieza decisiva, Uhuru. Fue el primer satélite diseñado para buscar fuentes de rayos X. Desde allí, el cielo dejó de ser solo un mapa de luces. Se volvió una escena forense. Cada destello era una pista. La observación de Uhuru terminó por inclinar la balanza. Todo apuntaba a que Cygnus X1 no era una estrella rara, ni una ilusión óptica, ni una broma del espacio. Era, con enorme probabilidad, un agujero negro. El primero aceptado de forma convincente. Y eso cambió la conversación para siempre. Ahora regrese mentalmente a Gaia BH3. La diferencia es inquietante. Cygnus X1 ardía. Gaia BH3, en cambio, calla. Esa es la parte más extraña. Un agujero negro tan masivo como para sumar unas 33 veces la masa del Sol, pero sin el espectáculo de un disco de acreción desbocado. Sin una tormenta brillante de rayos X. Sin el escándalo visual que suele delatar a estos objetos. Ahí está la pista. Si no brilla, ¿cómo se encontró? Gracias a la precisión. Al rastreo paciente de Gaia, el telescopio que cartografía estrellas con una exactitud casi obsesiva. No estaba buscando monstruos ocultos. Estaba midiendo movimientos. Y en ese movimiento vio una anomalía. Una estrella que no obedecía del todo a lo esperado. Como si algo enorme, pero invisible, la tirara desde la oscuridad. Ese detalle lo cambia todo. Porque no se descubrió por un estallido. Se descubrió por una desviación. Por una especie de tirón imperceptible, como el de una mano oculta en la cortina. Y cuando los astrónomos siguieron la pista, la respuesta fue cada vez más incómoda. Allí había algo muy pesado. Muy cercano, en términos galácticos. Y escondido. Mire este punto con calma. No estamos hablando de un agujero negro que ruge en las noticias cósmicas. Estamos hablando de un vecino silencioso. Uno que no lanza chorros de materia ni muerde una estrella cercana con apetito visible. Gaia BH3 está ahí, pero en reposo. Eso reduce mucho cualquier idea de peligro. Porque un agujero negro sin comida alrededor es, en cierto sentido, un rey sin ejército. La imagen pública suele mentir. El cine muestra a estos objetos como aspiradoras cósmicas. Pero la realidad es más fría. Un agujero negro no sale a cazar por la galaxia como un lobo. Su influencia existe, sí, pero no se dispara hasta el infinito. Se concentra cerca. A cierta distancia, la mayoría de las cosas siguen su camino. Incluso una estructura tan masiva como Gaia BH3 no rompe por sí sola el orden de nuestro barrio cósmico. Y sin embargo, su mera existencia resulta poderosa. Porque obliga a mirar otra vez. A preguntarse cuántos objetos parecidos siguen escondidos en el halo galáctico, fuera del brillo principal de la Vía Láctea. Gaia abrió una puerta que parecía cerrada. No con un golpe, sino con una medición paciente. Eso es lo más inquietante. A veces el universo no se descubre con explosiones.
se descubre cuando algo se mueve un poco mal. Para entender la magnitud de ese hallazgo, conviene volver a poner las cosas en perspectiva. Cygnus X1 estaba a unos 7000 años luz. Gaia BH3, a unos 2000. Más cerca, sí. Pero también más discreta. No por eso más peligrosa. Solo más difícil de ver. Y quizá más interesante, porque su quietud sugiere una clase de agujero negro que no necesita escenografía para imponer respeto. Piensa en un cuarto oscuro donde no se oye nada. Ningún golpe. Ningún zumbido. Solo la sensación de que alguien está allí. Así funciona este tipo de descubrimiento. La ausencia de luz no significa ausencia de presencia. A veces significa lo contrario. Y en el caso de Gaia BH3, esa presencia quedó marcada en el baile de una sola estrella. Ahora el detalle esencial vuelve a la superficie. Ese objeto no apareció porque brillara demasiado. Apareció porque el cielo, por un instante, se movió donde no debía. Ahí está el corazón de la historia. Una desviación mínima. Una masa enorme. Y un vecino negro escondido en plena cercanía galáctica. Si uno se detiene a pensarlo, la escena es casi brutal. Un telescopio no ve un agujero negro. Ve su huella. Ve la obediencia rota de una estrella. Ve una curva donde debería haber una línea. Ve el rastro de algo que no puede mostrarse y, aún así, pesa como una montaña. Eso fue lo que Gaia entregó. Y eso es lo que convirtió a Gaia BH3 en una pieza central de esta nueva etapa de la exploración espacial. Ubique el escenario en el halo galáctico. Ahí arriba, en esa periferia fría y casi vacía, viven estrellas viejas y cúmulos que parecen reliquias. Por eso Gaia BH3 resulta tan inquietante. No parece una pieza nacida en el mismo barrio que los agujeros negros del disco. Y luego está su silencio. Eso es lo que más desconcierta. Un agujero negro así, cuando tiene hambre, suele delatarse con ruido, con materia cayendo, con radiación violenta, con relámpagos de rayos X. Este no. Gaia BH3 permanece callado, como una fosa cerrada bajo nieve reciente. La clave parece estar en el aislamiento. Imagine al compañero estelar girando lejos, demasiado lejos para ser desgarrado de inmediato. No entra en esa espiral fatal que forma un disco de acreción. No hay un festín de materia. No hay el espectáculo habitual. Solo una órbita amplia, fría, y una oscuridad que no responde. Eso lo vuelve más inquietante, no menos. Y aquí aparece la pista decisiva. La estrella que acompaña a Gaia BH3 es pobre en metales. Piense en eso con claridad. No hablamos de hierro forjado ni de oro. En astronomía, metales son todos los elementos pesados que nacen después del hidrógeno y el helio. Esa pobreza química apunta a una estrella antigua, de una generación temprana del universo. Eso cambia todo. Porque una estrella así vive y muere de otra manera. Con muy pocos elementos pesados, su interior retiene menos masa expulsable. Su envoltura es menos opaca. Y cuando llega el final, puede no producir el gran estallido que uno espera. Puede hundirse sobre sí misma casi en silencio. Como una fortaleza que cede sin que suenen los cuernos. Ese tipo de colapso directo explica algo crucial. Podría haber creado un agujero negro mucho más grande de lo normal. No el residuo pequeño y habitual de una estrella común, sino una bestia más pesada, nacida sin ceremonia. Sin la supernova brillante que normalmente marca una muerte estelar. Solo una caída final, limpia y oscura. Véalo así, una estrella enorme, agotada, perdiendo la batalla contra su propio peso. Si tiene pocos metales, conserva más materia hasta el último instante. Entonces el núcleo se comprime con una brutalidad casi absoluta. Y en lugar de reventar hacia afuera, todo se hunde hacia adentro. Eso es lo que hace tan valioso a Gaia BH3. No solo es un agujero negro. Es una huella de cómo pudo funcionar el universo primitivo. Porque estas observaciones no se quedan en una sola historia. Encajan con una idea mayor. En ambientes pobres en metales, deberían formarse agujeros negros más grandes con mayor facilidad.
Y eso importa por una razón enorme. Algunas de las mayores incógnitas del cosmos son los agujeros negros supermasivos que aparecieron muy temprano. Demasiado temprano, según modelos anteriores. Como si hubieran crecido antes de que el tiempo les diera permiso. Ahora mire el cuadro completo. Gaia BH3, su estrella compañera, su silencio, su química pobre. Todo apunta a un pasado antiguo, a condiciones parecidas a las de un universo más joven. Y eso ayuda a llenar un vacío que llevaba años abriéndose en la astronomía. ¿Cuántos agujeros negros existen, dónde están y cómo llegaron a ser tan masivos? Lo más fuerte es esto, no estamos hablando solo de un objeto raro. Estamos mirando una pista de fábrica. Una pista sobre cómo nacen y mueren las estrellas que terminan convertidas en pozos de gravedad. Una pista sobre los primeros capítulos del universo. Una pista, incluso, sobre por qué hoy vemos tantas masas oscuras repartidas por el cielo. Y mientras esa imagen se asienta, la historia da un salto inesperado. Porque el estudio de estos monstruos no avanzó solo con telescopios. Entró una herramienta moderna, fría y precisa, que empezó a ver donde el ojo humano no alcanza. Un equipo de Caltech llevó esa búsqueda a otro nivel. Aquí conviene imaginar una pantalla llena de datos. Puntos de luz. Ruido. Destellos. Todo eso, aparentemente caótico, alrededor de Sagitario A Estrella, el enorme agujero negro del centro de nuestra galaxia. Allí observaron estallidos energéticos que aparecen varias veces al día. Breves, intensos, casi como chispas lanzadas desde una fragua invisible. Hasta hace muy poco, esos estallidos se conocían, pero no se habían visto en 3 dimensiones. Eso es importante. No es lo mismo saber que algo ocurre que verlo tomar forma. La diferencia es la diferencia entre una sombra y un cuerpo real. Y la herramienta que lo hizo posible fue una adaptación de NRF, un método que convierte imágenes planas en escenas con profundidad. Piénselo sin tecnicismos. Es como reconstruir una habitación entera a partir de unas cuantas fotografías tomadas desde ángulos limitados. Solo que aquí la habitación es un infierno gravitatorio, y las paredes están hechas de luz doblada. El sistema aprende a completar el espacio faltante. Donde antes había una serie de manchas, ahora aparece una escena tridimensional más creíble. La dificultad era inmensa. Desde la Tierra no podemos rodear un agujero negro para mirarlo desde todos lados. Solo vemos fragmentos. Por eso la inteligencia artificial tuvo que hacer de testigo adicional. Tuvo que imaginar los ángulos que nadie podía tomar. Tuvo que reconstruir el movimiento del gas alrededor del monstruo central como si levantara un mapa de humo en plena tormenta. Y no lo hizo con cualquier observación. Los datos clave llegaron de ALMA, recogidos después de una llamarada detectada en rayos X el 11 de abril de 2017. Durante 100 minutos, el radiotelescopio reunió información en radio que resultó esencial. 100 minutos pueden parecer poco. Pero en torno a un agujero negro, ese breve tramo basta para capturar una danza entera de materia y energía. Ahora imagine ese instante. Una ráfaga. Una perturbación súbita cerca del centro galáctico. Gas recalentado. Luz doblándose. Y, por encima de todo, una corriente que el ojo humano jamás podría seguir completa. La inteligencia artificial tuvo que ordenar ese caos. Tuvo que encontrar profundidad donde solo había huellas dispersas. Ese fue el verdadero avance. No solo ver una llamarada. Ver su volumen. Ver cómo el gas se estira, gira y se curva bajo una gravedad brutal. Ver la escena completa, aunque esa escena solo pueda ser reconstruida. Y eso abre una ventana nueva sobre el comportamiento real de los agujeros negros. No como manchas estáticas, sino como motores violentos, siempre cambiando. En el fondo, la conexión entre Gaia BH3 y Sagitario A Estrella es más poderosa de lo que parece. Uno es un gigante silencioso, escondido en el halo. El otro ruge en el corazón de la galaxia. Pero ambos están diciendo algo parecido. Que el universo no fabrica sus monstruos de una sola manera. Que algunos nacen en explosiones. Otros, en caídas mudas. Vea ahora el contraste.
Un lado del cielo guarda un pozo negro que no delata su presencia. El otro libera llamaradas que se encienden y mueren sobre el abismo central. Entre ambos, la ciencia empieza a unir piezas. Una nos habla de origen. La otra, de comportamiento. Juntas, forman una imagen más completa de cómo respira la oscuridad. Y cuando uno junta estas piezas, el panorama se vuelve todavía más extraño. Porque si las regiones pobres en metales favorecen agujeros negros más pesados, entonces el universo temprano pudo estar produciendo semillas enormes con mucha más facilidad de lo que se pensaba. Semillas que luego crecieron hasta convertirse en los colosos que hoy dominan el centro de muchas galaxias. Ahí está la importancia real de estos datos. No en el brillo, sino en la arquitectura oculta. Hay algo casi brutal en esa idea. El cosmos pudo construir sus mayores pozos sin fanfarria, sin incendio visible, sin advertencia. Solo con el lento fracaso de una estrella antigua. Y en una pantalla de laboratorio, entre mapas de radio y modelos tridimensionales, ese proceso empieza a hacerse visible. No por completo. Apenas lo suficiente. Pero lo suficiente para cambiar la escena. La imagen final no mostraba un disco tranquilo ni una nube uniforme. Mostraba dos puntos ardientes, separados y vivos, girando en torno a un centro invisible. Estaban allí, suspendidos a unos 75 millones de kilómetros del agujero negro. Casi la mitad de la distancia entre la Tierra y el Sol. Imagínelo un momento. Dos brasas inmensas dando vueltas sobre un abismo que no se ve. Eso era lo que el modelo logró sacar de la oscuridad. Y aquí está lo inquietante, esa versión modificada de NERV no solo tuvo en cuenta cómo la gravedad retuerce la luz. También aprendió a seguir el comportamiento del gas alrededor del agujero negro. Eso cambia todo. Porque ya no se trata de una simple foto congelada. Se trata de reconstruir una escena en movimiento, como si una cámara fija observase un objeto girando y, desde varios ángulos, revelara lo que el ojo humano jamás podría unir por sí solo. Piense en el instante en que ese gas empieza a agitarse. No es una sustancia quieta. Se comprime, se calienta, se curva, y su luz sale despedida hacia nosotros deformada por una fuerza brutal. El sistema usa esa deformación para adivinar la forma de la llamarada con el paso del tiempo. No inventa la imagen. La reconstruye. Eso es lo que vuelve este avance tan poderoso. Y tan extraño. Porque, por primera vez, la inteligencia artificial no está mirando solo manchas de brillo. Está aprendiendo física. Está siendo guiada por las reglas del propio universo para reconstruir estructuras en 3 dimensiones a partir de datos incompletos. Como si alguien tomara restos de humo, calor y sombra, y lograra devolverles cuerpo. Así se entiende mejor lo que ocurre alrededor de estos monstruos cósmicos. Cómo la materia gira. Cómo se enciende. Cómo se calienta hasta volverse casi insoportable. Y, al final, cómo termina cayendo. Sin ruido. Sin escape. Sin testigos. Esa es la verdadera recompensa de este método. No es solo una imagen más clara. Es una ventana a la materia en su forma más extrema. Una materia que vive al borde de desaparecer. Y cuando los astrónomos aplican esta técnica a objetos como Sagitario asterisco o Gaia BH3, el salto es aún mayor. Porque no todos los agujeros negros están devorando gas de forma activa. Muchos permanecen ocultos. Silenciosos. Casi imposibles de encontrar con los métodos de siempre, que dependen precisamente de esa luz emitida por el material caliente que cae en ellos. Ahora el juego cambia. Si se puede reconstruir el entorno tridimensional de uno de estos objetos, también se puede empezar a rastrear los que nunca brillaron lo suficiente para delatarse. Los que han estado escondidos todo este tiempo. Los que siguen ahí, inmóviles a ojos humanos, pero tirando de todo lo que pasa cerca. Y eso abre una puerta enorme. Porque cada agujero negro observado no solo habla de sí mismo. También cuenta algo sobre la galaxia que lo rodea. Sobre estrellas antiguas, pobres en metales, sobre regiones extrañas del halo, sobre la historia escondida de la Vía Láctea.
En otras palabras, estudiar estos pozos de gravedad es leer un registro arrancado a la fuerza del pasado galáctico. Por eso este avance importa tanto. No es un truco de laboratorio. Es una nueva manera de mirar donde antes solo había sombra. Una forma de convertir datos rotos en escenas completas. De acercarse, por fin, a lo que ocurre cuando la materia entra en el reino de la gravedad extrema. Y quizá por eso la última imagen es la más difícil de olvidar. Dos puntos de fuego girando sobre la boca de un vacío negro. Luz doblándose. Gas ardiendo. Y detrás de todo, una inteligencia que ya no solo calcula, sino que empieza a comprender la arquitectura secreta de la oscuridad.